Y creo que el examen de admisión es una prueba bien interesante. Ya vamos a hablar de eso. Esperemos a que empiece a grabar para que todo quede recogido por los que no pudieron estar. Bueno, muy buenas tardes. Hoy esta es la charla de interpretación de resultados para el examen de la UDA. Y pues la idea es que hablemos una horita y 20 sobre cómo leer esos resultados cuando los vemos, ¿cierto? O sea, independientemente del resultado que sea, hemos dicho, ojalá para todos fuera un verdecito, ojalá para todos fueran buenas noticias. Eso es lo que les deseo. Sin embargo, si no, ¿qué? ¿Cierto? Independientemente de ese resultado verde o rojo, ¿cierto? Eh, Más allá de eso es entender bien cuáles son esas implicaciones y cuáles fueron esas, espérame un segundo que todavía está entrando gente, y cuáles son esas cosas a tener en cuenta para la lectura, ¿cierto? Para la retroalimentación, sobre todo. Yo creo que es muy importante que un examen no solamente se quede en el resultado numérico, sino que podamos hacer análisis a partir de ese examen, sobre todo si queremos seguir intentándolo, sobre todo si queremos saber qué pasó, qué faltó, qué mejorar para la próxima. Entonces, bueno, esperamos que el 28 sean buenas noticias. Es probable que salga antes, o sea, es probable que los resultados salgan antes. Normalmente han salido la noche anterior. Sin embargo, pues yo no les recomiendo que lo hagan la noche anterior porque es muy frecuente que la universidad empiece a subir los resultados y empiece a haber errores de subida. Entonces, claro, por eso a algunos les aparece desde la noche anterior y a otros les aparece que no, que su cédula no existe o que no está registrado. Y eso los llena de una ansiedad peor. Yo les recomiendo que esperen hasta el momento que es, pues como hasta el 28, si son ansiosos, si son nerviosos, porque la universidad va subiendo eso por pedazos, ¿cierto? De hecho, pues, por ejemplo, las personas que ya estudian en la Universidad de Antioquia, entonces que tienen una historia académica en la Universidad de Antioquia, les aparece antes todavía, desde la liquidación o desde la vida académica, les aparece como les aparece como admitido, les aparece si fueran admitidos, no les aparece si no fueran admitidos, les aparece si fueran admitidos, pero de nuevo, o sea, no sabemos en qué momento eso se va subiendo, entonces es muy importante que se tranquilicen y que esperen pues como hasta la fecha correcta. Eh, Todo eso para no angustiarnos el doble, para no generarnos más angustia de la que realmente tenemos que generar y pues para que no se nos haga una noche eterna la del 27. ¿Cierto? Entonces, yo sé que ustedes van a estar metidos en la página, actualizar, 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 de ahí como el F5 lo van a agotar, pero lo que les digo es muy importante que cuiden esas emociones porque, bueno, hasta que no estén subidos los resultados no vamos a poder ver bien todo. Listo. Chicos, entonces, bienvenidos a esta charla. La idea es que podamos conversar un poquito sobre cómo funciona la estandarización. Para los que no tienen ni idea de lo que es la estandarización o de qué estoy hablando cuando hablo de, ¿cierto? Porque algunos me preguntaban como así, pues normal, o sea, ¿cómo leo los resultados? Pues como que pasé o no pasé. Pero no, la cosa tiene muchísimo más ciencia, la cosa es mucho más interesante de lo que creemos. Entonces, bueno, vamos a hablar sobre puntajes estandarizados, vamos a comparar los puntajes netos o calificaciones brutas. No se ofendan, pero pues esa es la palabra, la calificación bruta. Conoce el método a profundidad, aprende cómo se puede mejorar ese puntaje, ¿cierto? Va a ser muy importante a la luz de la forma en la que califica la Universidad de Antioquia, es decir, entendiendo bien esa forma de calificar, podríamos incluso mejorar nuestra estrategia, ser muchísimo más inteligentes a la hora de presentar el examen, que es un poco lo que aprendemos en los cursos de estrategia. No solamente a saber resolucionar ejercicios, sino venga, es que el examen es un todo y yo tengo que poder tomar decisiones inteligentes. A eso le llamamos el entrenamiento militar y ese entrenamiento militar se vuelve incluso más importante que el conocimiento en sí, pero porque nos va a permitir que ese conocimiento se vaya a la luna y que podamos sacar el mayor provecho del examen
o que todo lo que sepamos se vaya se vaya a un abismo, pues o no funcione, porque al fin y al cabo no estamos en la actitud o en el entrenamiento correcto. Entonces, yo creo que la mayoría de ustedes ha hecho un pre-U o ha hecho un curso preuniversitario y han sentido que a pesar de que han aprendido muchas cosas, a pesar de que han aprendido como muchas temáticas, es posible que todavía se sientan muy crudos con respecto al tiempo y que se llenen de ansiedad frente al examen porque no sepan qué les va a salir o cómo enfrentar lo que les va a salir. Entonces, por eso se vuelve tan importante, incluso más importante que los conocimientos, la estrategia. Y bueno, vamos a hablar de qué hacer si no pasamos y si pasamos, qué sigue, ¿cierto? ¿Qué es lo que va después? Entonces, bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Estefanía Betancourt, soy docente de razonamiento lógico hace más de 7 años y creo que entender este proceso de calificación del examen puede ayudarnos no solamente a entender mejor nuestro propio proceso, a no sentirnos mal con nuestro propio proceso y al mismo tiempo, pues a sacar mayor provecho del examen. Eh, hay una cosa, hay un video que les quiero recomendar muy, muy bueno, eh, que es del canal Veritasium. Y ese video, les voy a hacer un spoiler, pero ese video tiene una cosa muy importante. Dame un segundo. Todavía está entrando gente. Un segundo. Ese video se llama el éxito es suerte o trabajo duro. Y en él explican una serie de estadísticas. Las estadísticas apuntan a varios sesgos de la interpretación de nuestro éxito y de cómo la gente trabaja, ¿cierto? Por el éxito. Ese canal es excelente, es un canal muy, muy bueno, está muy bien investigado, muy bien fundamentado. Entonces, el tipo habla sobre el éxito y sobre cómo algunas personas sienten que cuando son exitosas, efectivamente se lo merecen porque trabajaron duro, pero también hay personas que trabajan igual de duro o más y sin embargo no obtienen el éxito. Entonces habla cómo la suerte es juega un papel fundamental, cuando sobre todo cuando es una carrera con muchos contrincantes. Es decir, claro que el conocimiento y claro que las habilidades y claro que la preparación es importante, por supuesto. ¿Cómo voy a discutir eso, cierto? Sin embargo, lo que sí sabemos es que cuando hay una carrera en donde hay muchísimos competidores, ¿cierto? O muchos de ellos podrían estar bien preparados. Puede ser que muchos otros no estén bien preparados y pues ahí la suerte sí que juega un papel más importante, pero digamos que entre los bien preparados, el hecho de que hayan 50 bien preparados, pero que solamente puedan ganar la carrera, solamente puedan tener éxito en la carrera 30 personas, pues hizo que esos otros 20, que a pesar de que estaban muy bien preparados y que tenían las mismas ganas, la misma ilusión, el mismo trabajo duro, no contaron con alguna suerte por alguna razón, ¿cierto? Entonces, el video se los recomiendo mucho, se los voy a dejar por ahí en el chat para que lo miren después, porque no tendríamos como el tiempo para que lo miren acá, pero me gustaría mucho que lo vieran. De verdad que les explicaría cosas muy interesantes y de pronto, podrían sentirse un poco mejor con sus resultados también. Yo creo que toda esta parte psicológica es tesísima porque no solamente ustedes están en un momento coyuntural de sus vidas, la mayoría de ustedes, los que están más jóvenes, están en un momento coyuntural y sienten que es una cuestión de vida o muerte. Un poco porque somos muy dramáticos, nos encanta el drama, y por otro lado porque así nos lo hacen saber nuestros papás o nuestro círculo familiar. Entonces poner las cosas en su lugar, pues como
decir, no, esto no es tan de vida o muerte, es decir, es importante, pero pues no es como que la vida se me acabó, va a ser importante para manejar bien las emociones a la hora de leer los resultados. Entonces, si no pasamos, ¿qué? Entonces, evalúa tu proceso con amabilidad hacia ti mismo. Es muy importante tratarse con amabilidad, pues porque es que uno va a vivir con uno toda la vida, pues le toca empezarse a tratar bien y no ser su peor enemigo. El mundo no se acaba, el mundo no se acaba aunque lo parezca, ¿cierto? Aunque sientan así, aunque se sientan así, el mundo no se acaba. Simplemente es una piedra en el camino, una pausa, pero pues nada, adelante. Celebra tu progreso, es decir, seguramente, chicos, la mayoría de ustedes seguramente lo que ha venido haciendo es ir subiendo en sus puntajes. O sea, cada vez sacar puntajes mejores. Hay algunos casos muy particulares en los cuales probé. Me fue peor esta vez que la vez pasada, pero tiene que ver más como con las otras variables del examen que no controlamos. Sin embargo, lo normal es que tengamos un proceso ascendente y tendríamos que poder celebrar eso. Es como, me fue mejor que la vez pasada, entonces claramente eh, el proceso que hice valió la pena, ¿cierto? No es como que no valga la pena porque no pude pasar. Claro que valió la pena porque sí pude progresar en mi puntaje. Y retroalimenta tus falencias con objetividad y honestidad. Me parece muy importante eso porque ya ustedes listos, se embarcan como en el proceso, o sea, van a tener, si no pasan, van a tener un periodo de duelo, es normal. Van a tener una o dos semanas, algunos más, algunos hasta el final de año van a estar todavía como dándose el látigo. Nada, sean amables, pero hagan un proceso de retroalimentación objetivo, es decir, ¿qué me faltó? No, pues nada, no hice mucho caso con eso de leer todos los días, con eso de ser buen lector, lector competente. ¿Qué me faltó? No, pues no hice mucho caso con el déjalo ir de Estefa. Pues no, nada, me angustié demasiado, me enfermé un día antes, eso somaticé, somaticé mi miedo y el día antes me enfermé. Bueno, no, nada, di lo mejor de mí, hice lo mejor que pude, pero pues nada, dependía de la suerte, dependía un poquitico de la suerte y la suerte no me ayudó. Chicos, hay una cosa importante y es, yo sé que ustedes cometen muchas decisiones o toman muchas decisiones en este momento de sus vidas, a veces impulsivos, pues a veces como impulsados un poco por el afán. Yo lo veo así. La mayoría de nosotros, clase media baja, cuando quiere algo, cuando quiere un par de zapatos, normalmente lo que se nos viene a la cabeza es ir a fiarlos, por ejemplo, hacer un crédito. ¿Por qué? Porque tenemos un afán de tener ese bien ya, ¿cierto? De tenerlo ya, de ponérnoslo ya. Sin embargo, a veces esos créditos lo que implican es que terminamos pagando el doble por los mismos zapatos. Y entonces lo que eran unos zapatos muy chéveres, normal, pues sí, bien, hubiera podido ser unos zapatos todavía mejores o hubieran podido ser otros dos, pues otro par de zapatos. O sea, en total dos pares de zapatos. Lo que quiero decirles con todo esto es que a veces el afán nos obliga como a cometer cosas o a tomar decisiones que no son lógicas, que no son objetivas, que no son racionales. Por ejemplo, meternos en una universidad que no podemos pagar. ¿Por qué? Porque hay un afán en la sociedad, a veces en las familias, a veces en nosotros mismos, un afán de empezar el proyecto de vida rápido, como si nuestro proyecto de vida no hubiera comenzado hace rato, ¿cierto? No, apenas vamos a comenzar nuestro proyecto de vida porque apenas vamos a empezar a estudiar lo que queremos estudiar. No, chicos, hace rato comenzaron sus vidas. Hace rato ustedes son seres, pues, seres que tienen familias, que tienen amigos y que tienen una vida, ¿cierto? No se les olvide eso. Sin embargo, lo que uno tendría que garantizar frente a cualquier proyecto de vida es que sea sostenible, que uno pueda pagarlo y que no le vaya a generar más problemas y más angustias de las que les genera esperar un poquito. Entonces, a veces es mejor esperar un poquito para comprar el par de zapatos y ahorrar la plata. Incluso ahorrar la plata implica que durante el tiempo en que pagaríamos esos zapatos en Flamingo o en Nagabal, pues vamos a poder comprar dos pares de zapatos, porque así funciona el dinero. El asunto es, si ustedes sienten que necesitan hacer algo con ese proyecto de vida mientras pasan a la universidad, procuren
estudiar inglés, procuren estudiar algo complementario, algo que les guste, porque el tiempo estudiando no se pierde, pero la plata sí. Entonces, ténganlo en cuenta, es un consejo, es un consejo de mamá. Yo no voy a ser mamá, pero soy medio mamá con mis estudiantes y es un consejo que me nace del corazón decirles porque yo sé que están en ese punto donde la desesperación los lleva a hacer cosas que no quieren, pues que no deberían hacer. Entonces, piénsenlo bien, dos veces antes de ir, de hacer ese tipo de cosas. Bueno, y si ven el verdecito, pues salten, griten, abracen a la mamá, vayan y cuéntenle a la tía, vayan y cuéntenle a la tía fastidiosa, a la tía que decía que usted qué, que es que no, que es que usted qué está haciendo con su vida, que es que vea que mi hijo ya está estudiando, ya va en tercer semestre, va en sexto semestre en la San Marino. O sea, hagan todo el alboroto que quieran hacer porque es muy bonito ese momento. O sea, yo creo que todos hemos vivido ese momento y es absolutamente genial. O sea, siente uno que está como, wow, sí, sí, a la emisora. Claro, o sea, hagan todo el show que quieran hacer porque va a ser un momento muy lindo cuando llegue. Cuando llegue. Puede ser el 28 o puede ser a final de este año o puede ser al otro año, pero cuando llegue va a ser demasiado lindo y yo se los deseo, es lo que les deseo, muchachos, a ustedes. Ahora, no se les olvide buscar el instructivo de matrícula para admitidos, realizar una lista de chequeo, como bueno, tengo que ir a catastro, tengo que sacar no sé qué cosa del registro civil, tengo que ir al colegio, los papeles del colegio son los que más se demoran. Bueno, o sea, como que hagan toda esa lista de chequeo para que logren estar a tiempo con el papeleo de la universidad, porque la verdad es que ese papeleo a veces le ponen un tiempo muy corto para llevarlo. Y pues nada, felicitaciones. Si te sale el verdecito, mis estudiantes, espero pues que me cuenten, espero que me manden un mensajito contándome para sentirme muy, muy feliz por ustedes. No me dejen sin saber. Y, y bueno, ahí es donde empieza ya el reto académico en cuanto a, bueno, la universidad es todo un mundo interesante y es un mundo que necesita muchísimos hábitos de estudio, buenos hábitos de estudio, porque ya nadie te va a estar como diciendo qué es lo que tienes que hacer y que necesita compañía. O sea, es muy importante que hagan un grupo de estudio que desde el primer semestre en las inducciones asistan a las inducciones y hablen con sus compañeros y consigan amigos afines, amigos que les sirvan para estudiar, otros amigos para tomar cerveza y otros amigos para ir a rumbear, pero pues uno sabe como quién le sirve para qué o cómo conformar grupos significativos. Si el amigo que estudia también sirve para tomar cerveza, pues todavía mejor, pero sepan cómo armar un grupo muy bacano de estudio. Eso puede ser muy importante. Muy bien, ¿qué pasa? Eh, ¿Cómo explicarles a los papás? ¿Cómo hacerles saber que igual la diste toda, que quieres, que hiciste las cosas bien? Sara, cuéntame. Sara, levantaste la mano. ¿Mm? Era un error. Bueno, el desempeño es relativo, chicos. A mí me encanta esa palabra relativo, pero el desempeño, cuando hablo del desempeño relativo es porque, nada, cuando uno iba a hablar con la mamá, a decirle que había sacado una nota en el colegio, uno le decía como, mamá, saqué 5. En mi caso, 5 es como lo más, ¿cierto? Mi mamá, que era una mujer muy, muy, muy cruda, no porque se haya muerto, sino porque los nietos la cambiaron. eh, Mi mamá me decía, bueno, ¿y en qué? Pues como, a ver, ¿en qué materia? Pues no bastaba con que yo le dijera que había sacado un 5. Ella igual hacía su interrogatorio. ¿Y en qué materia? ¿Y cuánto sacaron los demás? Sí, y qué tan fácil, pues qué tan fácil estaba el examen. Ella siempre, siempre así. Entonces, el asunto, o sea, la hablada con la mamá, yo sé que es una hablada muy interesante, pero ¿por qué? Digamos, ¿por qué creen que mi mamá hacía ese tipo de preguntas? ¿Por qué nos hacen ese tipo de preguntas? Como si, bueno, o si llegábamos diciéndole, saqué 3. 3 en mi caso era como estar así raspado, como que dejé los pelos en el alambrado, como que pasé así de pura chiripa.
bueno, saqué 3. Pero le decía, pero saqué la mejor nota. O sea, 3 es la mejor nota, porque es que era un examen de física. O saqué 5, pero es que era un examen de ética y valores, sin subestimar ética y valores, pero pues ustedes saben. ¿Qué piensan? ¿Qué piensan? O sea, ¿por qué nos hacen esas preguntas? O sea, ¿por qué el valorcito 5 o 3 o 10 o 7 no es suficiente? María Ángel. Bueno, buenas Hola, tardes. María Ángel. Bueno, yo considero que es más por el hecho de la complejidad, ¿no? Porque digamos, exacto, con el ejemplo de ética, o sea, ética no lo vemos tan complejo, ¿no? Ética es como más, bueno, es un poquito más fácil a comparación de una matemática o una física. O cuando, digamos, en mi caso, yo llegaba, mami, saqué 4 en álgebra, era como, wow, álgebra. Cambio uno dice, no, saqué 5 en ética y es como, ah, bueno, ética. Entonces es más como la complejidad que ellos ven de Ajá, frente en cada una de las materias. claro que sí, María Ángel, muchas gracias. Tú hablaste de un factor súper importante, la complejidad. Sara habla de compararse. Porque también habíamos dicho, bueno, ¿qué pasa si casi que lo perdemos, pero es que sacamos la mejor nota del salón? Bueno, lo que sucede con la comparación, que ya podríamos quedarnos hablando un rato sobre sobre el arma de doble filo que representa la comparación. ¿Por qué? Porque, bueno, nos comparamos para autodestruirnos, pero no nos comparamos para inspirarnos. O sea, deberíamos compararnos para inspirarnos. Deberíamos decir, uy, qué bacano ser como de este man, uy, qué bacano hacer las cosas como esta vieja, qué bacano ser tan apasionada como ella. Pero no, nos comparamos para autodestruirnos, como nunca vamos a lograrlo, o pues es que ella es mucho mejor que yo y no, pues ella va a ocupar los 135 puestos de medicina y yo me voy a quedar por fuera. Cosas así suceden con la comparación. Pero la comparación es muy importante en esta calificación UDA. Lo que está diciendo Sara es muy importante porque la comparación lo que implica es que para pasar a la UDA no solamente basta con estar muy bien, no solamente basta con ser los mejores o no solamente basta con que nos vaya muy bien, sino que además a los demás les tendría que ir muy mal. Entonces el asunto es cómo logramos pasar, es decir, uno cómo garantiza que a los demás no les vaya tan bien. No puede, no puede. Y pues no debería ser tan horrible, ¿cierto? Um, Uno debería garantizar que a uno le vaya muy, muy bien. Uno debería trabajar en que a uno le vaya muy, muy bien, ¿cierto? Pero entendiendo que la calificación UDA trabaja bajo una comparación. Entonces, vamos a hacer una diferenciación entre el puntaje neto o puntaje bruto, calificación bruta, como le llama la universidad, y el puntaje estandarizado. El puntaje estandarizado es lo que realmente nos sale cuando nos sale el verdecito. En esto, cuando nosotros consultamos nuestros resultados, lo que realmente nos sale, lo que nos sale en esta pantallita son puntajes estandarizados. Estos dos son estandarizados. Nosotros estamos viendo el resultado de un cálculo más complejo de lo que creemos, ¿cierto? Entonces, la estandarización lo que hace es coger el puntaje bruto y meterla en esta maquinita donde sale transformada en un porcentaje estandarizado un poco más complejo de comprender que simplemente el porcentaje bruto. El porcentaje bruto es lo que la mayoría de ustedes hizo en el colegio como con una reglita de 3, que era como, bueno, si el 100% son 40 preguntas, entonces, ustedes saben que me tiembla una ceja cuando voy a plantear una regla de 3, pero es porque, porque no es necesario, ¿cierto? No es necesario. Pues miren que es básicamente como hacer la razón entre las buenas sobre el total y multiplicamos por 100. Entonces, si el 100% son 40 preguntas y saqué 15, ¿cuánto es el porcentaje que saqué? ¿Cierto? Saqué 15 preguntas buenas, pues ¿qué porcentaje saco? Entonces, ese porcentaje bruto, nosotros sabemos cómo interpretarlo. O sea, sabemos que si sacamos 20 buenas, va a ser el 50%. Si sacamos 30 buenas, va a ser el 75%. ¿Estamos claros hasta ahí? O sea, sabemos diferenciar ese porcentaje bruto, ¿lo entendemos? Listo. Sin embargo, ya dijimos que esos números tan netos
tan absolutos no dan información, no dan suficiente información. O sea, que después nos ponen en un interrogatorio. Entonces, ni al ICFES, ni a las universidades, ni a ninguna prueba de masa, ninguna prueba masiva estandarizada, les sirve trabajar con porcentajes netos o porcentajes absolutos. ¿Por qué? Porque no dicen mucho, no dicen nada, mejor dicho. Ya hemos dicho, les falta información, les falta una comparación, les falta más. Entonces, por eso es que la estandarización se vuelve tan importante. El método de estandarización es un método estadístico que cambió mejor dicho, que cambió esos paradigmas en la estadística y es muy, muy importante. Pero entonces, ya sabemos por qué. O sea, ya sabemos por qué no nos califican con porcentaje bruto, sino con porcentaje estandarizado. Ahora, ¿cómo se estandariza un porcentaje? Pues bien, el porcentaje bruto, que digamos fuera el 75%, si yo saco 30 buenas, él saco el 75%, entonces se mete acá, 75%, pero digamos que el promedio de todos los que presentaron la misma prueba en razonamiento lógico, porque esto se calcula por separado para cada una de las áreas, es 40%, porque a la gente le va muy mal el razonamiento lógico. Lo que pasa es que parece que les fuera muy bien, pero ahorita les cuento. 75% menos 40% da como el 35%. ¿Estamos de acuerdo? Luego lo multiplican por 10, lo dividen entre una desviación estándar, que es un número que podría oscilar, ¿cierto? O sea, son cantidades que se acercan a 10 por debajo o que se acercan a 10 por encima. Puede ser un 14, puede ser un 8. Obviamente no son tan enteros, sino que son valorcitos, es un cálculo mucho más complejo. La desviación estándar, para los que no se acuerden, no necesitan saber exactamente lo que es, pero para los que no se acuerden, el significado de la desviación estándar tiene que ver con la dispersión de los datos, tiene que ver como qué tan separados están los datos. Por decir algo, si yo tengo acá unos datos que están así, esos datos, así, espérenme que estaba entrando gente. Digamos que el promedio esté por acá, que ese sea el valor del promedio, cualquier cosa, un promedio de 40, y que por aquí hay datos muy altos y que por aquí hay datos muy bajitos. Pueden haber datos muy separados, datos extremadamente altos, datos extremadamente bajitos. Eso es una población dispersa porque los datos están muy separados entre ellos. Pero si yo tuviera, por ejemplo, el promedio aquí de 40 y todos los datos cercanos al 40, como medio parecidos, ¿cierto? Entonces lo que tengo es una población menos dispersa, más homogénea. Imagínense, hasta eso se tiene en cuenta. Claro, es muy importante tener en cuenta la desviación estándar ahí porque el promedio puede ser muy mentiroso. Los que ya han visto cursos conmigo saben que hemos hablado sobre cómo funciona ese promedio y lo mentiroso que podría llegar a ser. Entonces, la desviación estándar es muy importante para corregir un poquito ese error del promedio, pero además porque esta parte de acá es un cálculo de cuántas desviaciones estándares teóricas se encuentra usted con respecto al promedio. Esa es la interpretación, pero es una interpretación muy heavy, es una interpretación muy estadística. Entonces, vamos a hacerlo un poquito más claro, ¿listo? O sea, la interpretación estadística es la estandarización es un proceso con respecto al 50, que es una media teórica, o sea, un promedio teórico. Usted le van a medir cuántas desviaciones estándar se encontró cerca o lejos, ¿cierto? ¿Cuántas fueron? Si fueron muchas, se encontró muy lejos, y si fueron pocas, se encontró muy cerca del promedio. Entonces, esa primera parte, esta fracción, lo que va a hacer es darle un extra al promedio o una disminución al promedio. ¿Cómo así, profe? Sí, hay gente que saca menos de 50 y uno ve la fórmula y dice, pues que ya me están regalando un 50, ¿cómo voy a sacar menos de 50? Si el 50 me lo están sumando. ¿Cómo es posible que saca? Exacto, Laura, gracias. Si esta parte de acá, si esta fracción de acá queda negativa, si esa fracción queda negativa, pues lo que va a pasar es que ese valor
reste al 50 y el valor total sea menor al 50. Pero entonces, ¿qué significa que el número estandarizado, que la cantidad estandarizada sea menor a 50? Pues que usted estuvo por debajo del promedio. Suri, no te preocupes, no te preocupes, ahorita lo vamos a hacer con más ejemplos. Ahora, en cambio, si usted esta parte la sacó positiva, si esta primera parte la saca positiva, es decir, usted está por encima del promedio, entonces cuando sumamos al 50, vamos a quedar por encima del 50. Chicos, o sea, ¿el cálculo es más complejo de lo que creíamos o no? O sea, hasta ahí ya sé que varios están perdidos, pero lo que quiero mostrarles es, el cálculo es más complejo y tiene en cuenta cosas que usted no tiene en sus manos. Es decir, ¿qué es lo único que usted puede tener en sus manos frente a todo este cálculo? Las preguntas buenas que saque, ya. O sea, lo único que usted hizo, lo único que usted aportó en ese cálculo fue la cantidad de preguntas buenas. Ahora, esa maquinita lo que hace es coger eso, ¿cierto? Coger ese porcentaje bruto, restarle el promedio, multiplicarlo por 10, que es una desviación teórica, dividirlo entre la desviación real y sumarle 50, que es una media teórica. Mucho más complejo de lo que usted creía. Sin embargo, al final de cuentas, hacen un estandarizado por razonamiento lógico y hacen un estandarizado por competencia lectora y luego esos dos les hacen un promedio simple. Ya sabemos que los promedios simples, ¿qué hacen? Le dan el mismo peso a cada una de las materias. Cada materia tiene el mismo peso, un 50% de peso. Y eso implica que, pues nada, suman el estandarizado de competencia lectora, el estandarizado de razonamiento lógico y lo dividen entre dos. Y ese es el puntaje final con el cual usted lo eligen o lo descartan. Preguntas hasta ahí, chicos. Vamos a hablar mucho más de esto con ejemplos. Yo les mostraba ahorita esto, espérenme, esto es lo que me muestra la pantalla. Esto es lo que me muestra la pantalla cuando yo consulto mi resultado, ¿cierto? Y pues nada, ya les dije, ojalá a todos les salga ese verdecito. Sin embargo, cuando uno hace esa labor de inteligencia y le da clic derecho en ese recuadro y busca el código fuente, muy bien, Suri, eso es lo importante. Cuando uno hace la labor de inteligencia, le da clic derecho a ese recuadro y busca el código fuente de la página, que cuando salgan los resultados yo les doy el derrotero perfecto. ¿Por qué? Porque si se los doy ahorita, pues nada, es mejor que en el momento del examen yo les grabe un videíto mostrándoles por dónde se van a meter, porque pues hay que meterse por varias partes, listo. Pero cuando uno ya hace toda esa labor de hacker, mentira, no, por debajo, le aparece el código fuente de la página. Y el código fuente de la página sí muestra la calificación bruta. Sí la muestra. Y gracias a eso podemos saber cómo le va realmente a la gente y cuánto sacamos realmente, cuántas preguntas realmente sacamos buenas. Porque la gente cuando ve esto, por ejemplo, cuando vemos estos resultados de esta chica que fue estudiante mía, que sacó el tercer lugar en medicina de una de las admisiones de 2019, esa chica, cuando uno ve esto, 94.511 y 93, cuando uno ve esto, uno dice, no, pues no se equivocó, sino en una o dos preguntas, ¿sí o no? ¿Cierto que sí? O sea, uno dice como, pues así, como desde la ignorancia, como desde cualquier cosa, uno dice, no, pues esta nena se equivocó en tres preguntas en cada materia, dos preguntas. Sí, Mariana, estamos de acuerdo. Tesa, o sea, tesa en cualquier caso. Y lo que voy a decir a continuación no le baja la tesura, ¿cierto? No le cambia, no cambia su condición de tesa. Pero me gusta mucho que ustedes aprendan a ver esto como realmente es. ¿Por qué? Porque pensamos que las personas que pasan a las carreras en la UDA de alta competencia, o sea, pensamos que la gente que pasa a medicina, a astronomía, a ingeniería civil o ingeniería aeronáutica, pensamos que son personas inalcanzables, que son genios y que no podríamos llegar a ellos. Sí, entonces, como pensamos eso,
incluso trabajamos con menos motivación porque decimos, pues yo sí lo voy a intentar, pues porque mi mamá quiere que yo pase la UDA y todo, pero es que yo sé que a mí el cascumen no me da hasta allá, o sea, yo sé que yo no tengo tanta inteligencia como esa niña que pasó en tercer lugar que la profesora mostró, ¿cierto? Entonces, como estamos, como estamos desenfocados, entonces por eso es tan importante ver las calificaciones reales, porque recuerden que las calificaciones estandarizadas están de alguna forma muy manipuladas, pues por otros datos. Ahora, esta calificación real nos muestra la verdad, ¿verdad? Por ejemplo, sabemos que sacó competencia lectora sacó en competencia lectora 94.5 y su calificación bruta es 80. Cuando nosotros hacemos la reglita de 3, ¿cierto? Esa relación donde decimos, si 100 son 40 preguntas, ¿cuánto vale en porcentaje cada pregunta? O sea, si el 100% está formado por 40 preguntas, una pregunta, ¿cuánto vale? Se van a dar cuenta que la respuesta es 2,5% por cada pregunta. Es decir, todas las preguntas valen lo mismo. Todas las preguntas valen lo mismo. Tengan en cuenta eso porque ahorita hablamos de ese punto. 2,5 por cada pregunta. Si sacó 80% en lo real, 80 dividido 2,5%, ¿cuántas preguntas buenas son? Exacto, Aleja, gracias. 32 preguntas buenas. Ahora, quiere decir que le subió de 80 a 94. Le premió en 14 puntos, 14,5 puntos más o menos. Hay un premio. Y hay un premio porque a ella le fue mejor que a la demás gente. Pero miren en razonamiento lógico, que esto es lo que más me encanta. Ella realmente no sacó 93. O sea, esto parece muy guau, pues, pero igual fue muy guau lo que ella hizo, porque era un examen complejo. Pero miren, en realidad lo que ella sacó en porcentaje es 65. ¿Cuántas preguntas buenas? A razón de 2,5 por pregunta, ¿cuántas preguntas buenas son? 26. Gracias, Laura. 26 preguntas buenas. Eso implica, chicos, que ella se equivocó en 14 preguntas en razonamiento lógico y aún así sacó el tercer puesto de medicina. ¿Se hacen una idea? ¿No les parece muy genial? Profe, la verdad sí. O sea, hay esperanza. Sí, hay esperanza. Ahora, fíjense que el razonamiento lógico le subió ¿cuánto? ¿Cuánto subió de 65 a 93? Yo estoy aquí haciéndoles una pruebita de cálculo rápido, a ver cómo les va. 28, listo. Chicos, ¿se dan cuenta que en razonamiento lógico el premio fue muchísimo más? O sea, el premio fue muchísimo más alto. Y eso es no porque yo enseñe razonamiento lógico, eso tiene un sentido estadístico, eso tiene una explicación estadística, ya la vamos a ver. Pero entonces lo que quería que miraran es cómo la calificación de la universidad es una calificación estandarizada y eso implica que las lecturas son distintas. Chicos, de acá hasta acá, ¿qué podemos notar? ¿Qué cosa quiero que se les quede muy clara? Primero, todas las preguntas valen lo mismo. Segundo, el puntaje que nosotros vemos en pantalla no necesariamente no nos da cuenta de cuántas preguntas buenas sacamos. No podemos hacer el cálculo con el porcentaje estandarizado, sino con el porcentaje bruto. Hubiese sacado más preguntas buenas, entonces el resultado puede haber sido más de 100. Sí, John, yo he sacado 107 en el examen. Imagínate, o sea, se puede sacar hasta más de 100. Pues no se los digo para presumir, se los digo para que entiendan que así funciona, que si eso fuera un porcentaje normalito, que si eso fuera un porcentaje normalito, nunca sobrepasaría el 100, pues porque no tiene sentido que uno saque más de 100 en un porcentaje normalito. Sin embargo, como es un porcentaje estandarizado, puede sobrepasar el 100. Jorge, cuéntame.
Alguien, no, no, estaban levantando la mano. No, perdón, perdón, es que tenía el micrófono apagado. Pero entonces eso nos quiere decir que es muchísimo mejor gastar más tiempo estudiando para matemáticas. Jorge, vamos a sacar esas conclusiones o sea, quédate hasta el final. ¿Listo? Vale, vale. Bueno, listo. Chicos, lo que quiero mostrarles es, bueno, aquí en todo esto de la estandarización, toda esta fórmula de la estandarización tiene en cuenta una distribución de estadística que se llama la distribución normal. Y esa distribución normal se describe mediante una curva sexy, una curva latina hermosa, que es la campana de Gauss. La campana de Gauss, preciosa, así como la ven, toda linda, y Gauss, así como todo wow, lástima no haberlo conocido, que es como un amor platónico, Gauss. Eh, los que no se han visto la peli, bueno, Midiendo el Mundo, salió de un libro que también se llama Midiendo el Mundo. Bueno, es la película inspirada en Gauss. Quiero hacerles esta reflexión, chicos, porque antes de que ustedes empiecen a sentir mal o antes de que crean, porque de alguna forma estamos en un mundo donde la competencia nos ha hecho creer que tenemos que ser excepcionales. O sea, que es mandatorio ser absolutamente excepcionales y que tenemos que estar por encima de todo el mundo y que tenemos que ganar todas las carreras y que vamos, somos capaces de todo y no sé qué. Pues, yo lo veo como ese positivismo tóxico porque, a ver, sí es muy importante ser optimista, claro que sí, y como todo este cuento ambicioso nos mueve un poquito, sobre todo mueve al ego, pero cuando una persona tiene una autoestima frágil, cuando tiene problemas para alinear el autoconcepto, que es como eso que piensa de sí mismo, con lo que espera de la realidad, ¿cierto? Como ese tipo de problemas lo que generan es como una frustración constante. O sea, todos vivimos frustrados constantemente por no ser tan bellas como Gracie Rendón, por no ser tan inteligentes como no sé qué cosa, como no sé quiéncito, ser tan altos como el gañán de la esquina, ¿cierto? Como que siempre estamos angustiados o frustrados por no ser tan excepcionales como quisiéramos. Lo que tenemos que tener muy claro, chicos, es que lo excepcional es muy raro. O sea, realmente lo realmente excepcional es muy particular, es muy extraño, es probabilísticamente muy escaso. Y pues yo les hago la pregunta, ¿cuántos genios conocen, cierto? ¿Y cuántos genios han oído nombrar en la historia? ¿Cuántos nombres de genios conocen? Pongan nombres al azar, eh, cualquiera. Hacemos un listado ahí en el chat. Da Vinci, Newton, Euler, Einstein, sí, ok. Steve Jobs, Galileo, Tesla, Turing, genial. Gauss, también. Hay genios del mal, también, claro que sí. El asunto es que es muy importante saber que la genialidad está en esa distribución normal, o sea, en esta campanita de Gauss, que lo que muestra son las características humanas, cómo se describen esas características humanas, esas características antropológicas, no solamente con respecto a lo físico, sino también a lo conductual y un montón de cosas, y a la inteligencia. Esas personalidades excepcionales que conocemos son muy poquitas, pero muy poquitas, o sea, estamos hablando de menos del 2%. Imagínense toda la gente que ha vivido en toda la historia de la humanidad. O sea, hagan más o menos una cuenta, no podemos, pero imagínense toda la cantidad de gente que ha vivido en toda la historia de la humanidad y piensen en menos del 2%. Ahora, háganse una idea de que aunque quisiéramos ser genios, eso
no dependía de nosotros, pues tampoco de nuestro trabajo duro. Eh, Dependía pues de unas condiciones de nacimiento. Por otro lado, por otro lado, no sé qué tanto podríamos querer ser genios teniendo en cuenta pues toda la responsabilidad y la angustia que eso también genera a una persona excepcional realmente. O sea, hablando en el sentido estricto, una persona excepcional pues tiene vidas complejas porque tiene otras formas de ver el mundo y tiene responsabilidades y tiene un montón de cosas que los configuran pues de una manera muy complicada, ¿cierto? Entonces, pues hasta qué punto quisiéramos ser, ¿cierto? Quisiéramos ser genios, por ejemplo, pregúntenselo un momento, porque porque también cuando tratamos de compararnos con esas personalidades que han sido, que han sido célebres, nos sirven como inspiración, es decir, sirven como una forma de decir que bacano llegar a eso, ¿cierto? Ahora, también recuerden que ha habido otros personajes célebres que han llegado a donde han llegado ahí sí, a puro trabajo, con puro trabajo, con las uñas y entonces tengan en cuenta que también está el asunto de trabajar duro y que nos lleva a recorrer caminos importantes y que podríamos avanzar y no sé qué, y conocer a la persona adecuada, tener un poquito de suerte y no sé qué. Pero digamos que con respecto al intelecto o a condiciones extremadamente geniales, son muy pocos. Y bueno, eso lo describe Gauss, eso lo describe la campana de Gauss. Esto no para desalentarlos o para decirles que somos lo peor, sino más bien para ubicarnos bastante, ¿cierto? Y entender que la mayoría de nosotros está acá en la barriguita, porque tampoco es que estemos por acá, chicos. O sea, en, acá está un porcentaje de la población que de verdad tiene problemas de aprendizaje o que de verdad puede tener problemas pues para socializar en cualquier estilo o para ver el mundo. Entonces, eh, tampoco quisiéramos estar en ese otro extremo, ¿cierto? La cosa es, la mayoría de nosotros está acá y abrazar esa normalidad, pues abrazar como eso de que somos personas promedio, pero que podríamos con trabajo duro y que podríamos con mucha motivación y con disciplina, podríamos corrernos más hacia la derecha. Es decir, con la altura no podemos hacer mucha cosa, con la belleza, pues nada, están las cirugías, ¿cierto? Mi papá decía que no había mujeres feas, sino con maridos pobres. Eh, el asunto es, hay, hay unas características humanas que nos queda muy difícil de cambiar, ¿cierto? Pues como que no podemos alterarlas tan fácilmente. Eh, pero, pero la inteligencia, y acá es donde los que se me bajaron de ánimo vuelvan a subir. La buena noticia es que la inteligencia sí es una cualidad modificable, o sea, sí es una cualidad que se puede expandir. Todos nosotros hemos expandido nuestra inteligencia de muchas formas, sea con los idiomas, sea con la música, con el aprendizaje de un deporte, con haciendo sudokus, haciendo tangram, hablando con una persona desconocida y aprendiendo algo nuevo. Y entonces la buena noticia es que, pues, a pesar de que esa genialidad es una característica humana muy escasa y que yo tampoco se las recomiendo, podríamos acercarnos mucho, o sea, la inteligencia puede trabajarse muchísimo. Y yo creo que una de las materias que más trabaja la inteligencia es el razonamiento lógico. De hecho, por eso me encanta, porque yo siento que de verdad nos volvemos personas muchísimo más inteligentes cuando aprendemos razonamiento lógico. Y bueno, y cuando aprendemos a leer con mayor razón, porque es que aprender a leer termina siendo una habilidad que les va a ayudar por siempre, ¿cierto? Toda su vida a estar en continuo aprendizaje. Entonces, bueno, tener en cuenta eso, chicos, incluso, nada, asesinos en serie que han sido genios. ¿Por qué? Pues porque
nacieron con un cerebro distinto, nacieron con unas características distintas. Chicos, no sé si me hago entender como con esta cuestión de quién, de dónde están esos genios y esas características tan excepcionales y de cómo puede que no sea tan chévere tampoco. Ahora, el punto es cómo desarrollamos o cómo nos movemos en esa barriguita. Estamos en la barriguita todos, chicos, todos nosotros estamos en la barriguita. No estamos acá y no estamos acá, seguramente. Estamos todos aquí, porque aquí está la mayor parte de la población humana. Ahora, lo abrazamos. Ya dijimos, bueno, ahí es donde estamos. ¿Cómo hacemos para ser mejores cada día? Listo. Entonces nos gustaría estudiar una carrera universitaria, nos gustaría aprender otro idioma. Entonces, pues todos los días leemos un poquito y entendemos un nuevo mundo. Ahí es donde, digamos, poco a poco nos vamos corriendo hacia la derecha. Chicos, ¿hasta ahí todo bien? O los bajé, los bajé de una, los bajé de una ilusión. Listo. Muchos sucesos que por su naturaleza parecen caprichosos e inciertos y para los cuales en ningún caso individual existe grado obtenible de conocimientos que nos permita preverlos, ocurren con un grado de regularidad que raya lo matemático, si se tienen en cuenta cifras considerables. Esta palabra es importante, cifras considerables. Por eso es que los métodos estandarizados no se hacen con poblaciones pequeñas, tienen que hacerse con poblaciones grandes, tienen que hacerse en masa. Y ustedes pues van a verlo en medicina, en psicología, ¿cómo se llama? Los que se van a meter a psicología porque pensaban que no tenía nada de matemáticas, en psicología se estudia estadística y en estadística se estudia mucho sobre la distribución normal porque muchas condiciones humanas están determinadas por esa curvita de Gauss. Entonces, bueno, miren algunos de esos ejemplos de cómo se comporta el peso, la profundidad del pecho, la circunferencia del hombro, la altura, la anchura de la pelvis, cómo todo eso, bueno, diferenciado por género, está comportándose pues, aproximadamente como una normal. Eso pues para decirles que tiene sentido entonces de que hablemos sobre la distribución normal y sobre cómo la estandarización acerca esa campana de Gauss, la centra en un promedio de 0 y una desviación estándar de 1. Acá les tenía un ejemplo, pero no vamos a profundizar mucho sobre eso, solo quería mostrarles cómo, por ejemplo, la normal habla de la probabilidad, no sé, si esto es las alturas humanas, entonces Pau Gasol, que mide 213 centímetros, eh, ¿cuál sería la probabilidad de que alguien fuera más alto que Pau Gasol, por ejemplo? Ni siquiera se ve en la gráfica. O sea, ni siquiera se ve en la gráfica porque Pau Gasol estaría por acá casi que al final de la colita, pero seguramente sí habrán algunas personas más altas que Pau Gasol. Ahora, en cuanto a las mujeres, por ejemplo, Nicole Kidman, que mide 180 centímetros, estamos hablando de que Nicole Kidman estaría acá y pues, ¿cuál es la probabilidad de que una mujer sea más alta que Nicole Kidman? Sería la zona rosada que está más hacia la derecha. No vamos a profundizar sobre eso, pero para que entiendan cómo se configura esa normal en muchos sentidos. Ahora, fíjense que con respecto a a los puntajes, habíamos dicho las cifras o la muestra es importante. Entonces, cuando son poquitas, 142, no, pues más bien feo. O sea, miren esa gráfica, muy fea. 539 se va poniendo bonita. Se va poniendo bonita, pero pues ahí va. Ahora, miren esto, porque estos fueron exámenes que yo hice, son exámenes que yo tengo en formularios de Google y hice una vez uno que era masivo, o sea, traté de que se metiera la mayor cantidad posible de gente porque quería ver lo siguiente, que no saben la emoción que me dio. Ustedes no se alcanzan a imaginar, yo creo que yo ese día lloré, o sea, de Yo la sí emoción. Sí, Emanuel lo le vi. tocó. Sí, miren esto. Como cuando ya estamos hablando de una cantidad de respuestas mucho más importante, o sea, cuando ya hablamos de mucha gente, esto se va aproximando muchísimo a esa curva normal.
Y bueno, es una ñoñada, pero me parece hermoso. La cosa es, todo esto para decirles, eh, ese cálculo que hace la universidad, ese cálculo que hace la universidad tiene un sentido, tiene una explicación desde la psicología, desde la estadística. Es muy importante que entendamos que hay cosas que no dependen de nosotros, que no están en nuestras manos, y yo creo que eso es una pelea con el ego. O sea, yo creo que es un asunto del ego, porque entonces es como el ego nos dice como, ¿cómo no vas a poder? Si vos sos el mejor, pero si vos hiciste un curso con no sé qué, qué bueno. Y entonces el ego está ahí haciendo la pataleta de niño chiquito, diciendo, no, entonces no servimos para nada, porque es que si no porque es que si no pasamos, entonces no vamos a servir para nada en el mundo, para nada en la vida, pues nada, o sea, no debí nacer. ¿Por qué? Porque el ego pues va a tener va a tener ese papel de volvernos nada, pero tendríamos que tener suficiente autoestima como para estar por encima de eso. Bueno, entonces otros ejemplos, bueno, miren cómo uno puede, cuando uno consulta la calificación bruta, la calificación por el código fuente, pues le sale todo esto. Ahorita vamos a ver los ejemplos un poquito más organizaditos. Anderson, el puntaje de corte es el puntaje del último admitido y sale en los resultados. Mira, por ejemplo, acá el puntaje de corte fue de 82.853 y el puntaje de esta chica fue de 93.7. O sea, estamos hablando que entre los primeros puestos, porque esta chica sacó el tercer lugar, pero el primer lugar casi que sacó lo mismo. Los primeros lugares en medicina casi que sacan lo mismo. Entre el primer puesto y el último puesto, estamos hablando de que hay un rango o hay una brecha muy cortica. O sea, estamos hablando de 10 puntos, 11 puntos. Ven, una desviación estándar. La cosa es, esa brecha tan cortica implica que pues la competencia pueda ser mayor. Chicos, el puntaje de corte es lo que saca el último admitido, o sea, no, el puntaje de corte no es estático, el puntaje de corte es dinámico porque va a depender de cada corte, de cada examen, ¿cierto? Y de cada carrera. Entonces, cada carrera tiene un puntaje de corte en cada situación o en cada presentación, o sea, no es algo que sea inamovible. La cosa es que sí, uno sí puede estudiar los puntajes de corte históricos, porque así le va a dar una idea de qué tan difícil es ser admitido a esa carrera. Es decir, sabemos que medicina es una carrera de difícil acceso. ¿Por qué lo sabemos? ¿Cuál es el principal criterio para decir, uy, medicina es difícil de entrar? Porque siempre ha estado en un puntaje muy alto. Porque tiene un puntaje de corte muy alto, pero ese puntaje de corte es el puntaje del último admitido. Entonces, qué es lo que sucede? Que esos puntajes cambian cada vez y lo que hay que tener en cuenta es que si normalmente están muy altos es porque se presenta mucha gente y esa gente se presenta muy bien preparada. Por eso es tan importante cuando yo me voy a presentar a una carrera de alta demanda, de difícil acceso, pues prepararme muy bien. Chicos, miren, hay carreras para las cuales ni siquiera hace falta hacer un preuniversitario, para los cuales ni siquiera hace falta hacer una preparación. Por eso no le crean a la tía o no le hagan caso a la tía cuando la tía les diga, mire que mi hijo ya pasó, mire que mi hijo pasó y no hizo ningún preuniversitario, no hizo ningún curso, bla, 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 bla. Esas tías fastidiosas, porque porque es que depende de un montón de cosas. O sea, pues el primo se pudo haber presentado a una carrera de puntaje de corte bajito, o nada, salió de un colegio mejor que el suyo, pues ¿y qué? Eso no podía, usted no lo podía cambiar, ¿cierto? Entonces la cosa es que hay variables que no están en nuestras manos. Es muy importante entender eso a la hora de lidiar con el ego. Porque el ego está bajo el discurso de tú todo lo puedes y trabajas duro. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema de ese discurso? Díganme cuál es la consecuencia lógica de que yo trabaje bajo el discurso de todo se puede si se trabaja duro. Le hace falta algo, le hace falta un asunto temporal. O sea, tal vez sí,
y no todo se puede si trabaja duro, pero le hace falta una aclaración temporal, ¿cierto? Y es que es probable que a algunos de ustedes les vaya a tardar un poquito más a alcanzar eso que quieren y otros les demore un poco menos. ¿De qué depende? De un montón de factores. Entonces, miren, esta chica, por ejemplo, es otra chica admitida a medicina en septiembre de 2019, sacó 80 en el puntaje bruto y el estandarizado le subió al 82. Ahora, quiero que se fijen en esto. Miren este puntaje bruto tan raro. ¿No les parece muy raro? Se supone que los puntajes brutos son múltiplos de 2.5, porque todas las preguntas valen 2.5%, pero desde que el cálculo se haga sobre 40, si el cálculo no se hace sobre 40, sino sobre 39 o sobre 38, o sea, si las preguntas se anulan, entonces el cálculo ya no se hace sobre el total de 40, sino sobre el total de preguntas buenas, o más bien el total de preguntas válidas que tiene la prueba, ¿cierto? Entonces, Esteban. Profe, yo tengo, o sea que el puntaje bruto si queda, por ejemplo, en un número así entero, es porque anularon preguntas. No entero. El problema es el de abajo. O sea, O sea, tiene que no. ser múltiplo de 2,5%. Esto es Ah, un múltiplo de 2,5%, pero este ujú. no. Listo. El de abajo es múltiplo de 2.564, pues porque tiene varios decimales, ya no va a quedar tan bonito como 2.5, sino que ahí va a quedar ya múltiplo de otro valor con muchos más decimales. Y por eso queda tan raro, ¿cierto? Entonces, se anulan, Santiago, se anulan las preguntas porque así creamos que no, la Universidad de Antioquia es falible. La Universidad de Antioquia es falible y le salen preguntas malas cada rato. Cuando uno va a presentar el examen, no puede pensar en eso, no puede pensar en que todas las 40 preguntas están malas, pues porque eso te genera más ansiedad. Pero sí es muy importante esa estrategia del déjalo ir y todo lo que aprendemos en clase para decirnos, venga, usted no puede dedicarle tanto tiempo a una pregunta que de pronto está mala y entonces usted pierde el tiempo y además no se la cuentan, ¿cierto? No tiene sentido. Entonces, independientemente, no se puede dejar ir todo, pero se puede tratar de pensar en esto a la hora de no quedarse tanto en una pregunta. Quiero que vean cómo el puntaje en competencia lectora no subió, pues subió apenas un poco, más 2 puntos, mientras que el puntaje en razonamiento lógico subió bastante. Sí, casi 20 puntos. Chicos, de nuevo, está claro entonces que razonamiento lógico premia más. En cambio, competencia lectora es un poco más cercano lo que sacamos que el puntaje estandarizado. Lo que quiere decir esto es, para que vayamos concluyendo, lo que nos preguntó ahorita el compañero Jorge, es que en competencia lectora, normalmente a las personas les va mejor. Entonces, miren, todas las preguntas valen lo mismo, no cambia su puntaje según su nivel de dificultad, esto es importante. Y cuando volvemos a analizar la fórmula, lo que nos damos cuenta es, deberíamos estar por encima del promedio para que esta resta no dé negativa. O sea, queremos que la resta dé positiva. O sea, queremos que el promedio esté bajito. Pero cuando el promedio está bajito, ¿de qué depende que el promedio esté bajito? Sí, Paula, el puntaje estandarizado es con relación a la jornada. Pues es con relación a la jornada, pero o sea, todos los que presentaron el mismo examen, pero entras a competir con tu primera opción, o sea, con tu carrera de primera opción. Muy bien, entonces el promedio depende de la dificultad del examen y de cómo estuvo la población, ¿cierto? De cómo se comportó la población frente a ese examen. Lo que sabemos es que hay una generalidad. El promedio de razonamiento lógico, Laura, es normalmente muy bajito, o sea, más bajito de lo que ustedes imaginan. Podría estar por debajo de 50 perfectamente, por debajo de 40 a veces. ¿Se dan cuenta? El promedio de razonamiento lógico suele estar en el suelo. Lo que pasa es que la gente
La gente cuando mira sus resultados y le va bien en razonamiento lógico, dice, ah, soy un teso. Pero pues la cosa es que se infla mucho el puntaje de razonamiento lógico. Ahora, a veces el puntaje queda incluso por debajo de lo que realmente sacaste. ¿Cuándo? Cuando estuviste por debajo del promedio. ¿Por qué? Porque ahí la estandarización castiga tanto, ¿cierto? Cuando estás por debajo del promedio se castiga tanto eso que tu puntaje puede quedar en el suelo. Entonces, es como, yo lo veo como un salto de altura, como tienes que hacer un salto de una valla, pero en competencia lectora la valla es más alta, mientras que en razonamiento lógico la valla es más pequeña. Entonces, para que tú te crees muy alto en competencia lectora, o sea, tú crees que eres y muy alto y muy hábil, tú te crees un Ibargüen en competencia lectora, pero realmente estás frente a un reto más grande. Entonces, por eso es tan importante esta explicación, chicos. Independientemente de lo que sea, ustedes deben entender cómo funciona esta calificación, porque eso les va a dar luces de cómo estudiar también para la próxima vez. Entonces, ese salto pues va a tener que ser todavía más sorprendente porque estamos hablando de una barrera mucho más alta de saltar. Mientras que en razonamiento lógico puede que vos seas muy normalito, pero pues como la barrera no está tan alta, pues van a haber otras personas que porque no se prepararon, por su falta de preparación, pues ni siquiera van a poder saltar esa barrera bajita y van a quedar por debajo o van a dejar los pelos en el alambrado, pero vos con una preparación suficiente vas a poder hacer el salto muy bien hecho. Entonces tengan en cuenta eso porque es diferente competencia lectora de razonamiento lógico frente a la estandarización y por otro lado, porque ustedes subestiman tanto competencia lectora, porque se creen buenos lectores, porque se han leído los últimos de Walter Rizzo, entonces como tienen esa percepción de que sí leen, pues pero están leyendo libros que de pronto no tienen tanta exigencia a nivel de lectura como otro tipo de textos, entonces hay una falla entre el autoconcepto y la realidad, ¿cierto? Es como que usted está creyendo una cosa y la realidad es otra. En cambio, en RL muchos se sorprenden, dicen, uy, yo pensé que me iba a ir súper mal, no, profe, pues es que yo dejé como 10 sin contestar a conciencia, tuve que contestar como 15 al azar, y se sorprenden en los resultados porque, claro, por la forma en la que esto funciona, se infla muchísimo. Entonces tengan en cuenta eso. Estar por encima del promedio premia, estar por debajo del promedio castiga. Todas las preguntas valen lo mismo, por lo tanto yo no pierdo tiempo en las preguntas que no me quieran dar o que sean muy difíciles o que me quiten demasiado tiempo. No me doy ese lujo. Y todas las preguntas valen 2.5 a menos de que hayan sido pues anuladas algunas preguntas, como es el caso de, por ejemplo, en la jornada 6 de diciembre, esta fue el primer lugar admitida a medicina. Xiaomi, algunos de ustedes la conocieron en las charlas que hicimos, ella fue estudiante mía del año pasado. Ella pues sacó 89.7744 en puntaje bruto y le subió a 92.1 en competencia lectora, sacó 79.487 y le subió a 97 en razonamiento lógico. Quiero que se fijen que ambos puntajes brutos no son múltiplos de 2.5. ¿Qué quiere decir eso? Se anularon preguntas en ambas pruebas. En esa jornada 6, se anuló una pregunta en competencia lectora y se anuló una pregunta en razonamiento lógico, lo cual, pues, como lo queramos ver, porque, a ver, hay personas que dicen, bueno, como horrible, porque claro, si tú le dedicaste mucho tiempo justo a esa pregunta que anularon, no sirve de nada ese tiempo, o sea, no lo perdiste, lo botaste a la basura. Por otro lado, cada pregunta de las que quedan vale lo mismo, vale más, tiene como mayor peso, ¿cierto? Entonces, bueno, las preguntas buenas que quedan podrían sumar un poquitico más, pero estamos hablando de centésimas, chicos. Pues no es tan significativo. Estamos hablando de centésimas y eso no va a generar un peso tan profundo como para que haga cambiar las cosas. Por eso es tan importante que entendamos que el hecho de que la universidad haya repartido, por ejemplo, todos los de medicina en diferentes jornadas o todos los de una carrera de alta demanda en diferentes jornadas, no altera tanto o no afecta tanto eh, la,
la admisión a esta carrera. Chicos, quiero que se fijen en algo. Como al final este puntaje estandarizado total es un promedio simple, entonces va a ser muy importante esta palabra, la consistencia, que ambas materias queden parecidas. ¿Por qué? Yo acá les voy a mostrar puros casos de éxito, pero también les podría mostrar muchos casos de no éxito. Y es que cuando una de las materias queda muy guau, pero otra queda muy raspada, por ejemplo, en competencia lectora, lo que le subió fue muy poco, ¿cierto? Más 2 o más 3 puntos. Lo que le subió fue muy poco y realmente su puntaje en competencia lectora no era tan malo, o sea, no era tan malo, pero no le subió tanto y le quedó muy bajito el puntaje estandarizado. ¿Por qué? Porque justo en competencia lectora el puntaje no se infla tanto. Este mismo 72.5 en razonamiento lógico se hubiera podido inflar bastante, pero en competencia lectora eso no sucede. Entonces, tener en cuenta esa diferencia. Estamos hablando de que esta es la misma admisión a medicina de en diciembre 2020. Claro, Dimi, estamos completamente de acuerdo, pasó. Por eso les digo, aquí les voy a mostrar solo casos de éxito, pero quiero que entiendan la importancia de ser consistentes, de que ambas materias les queden más o menos parecidas, porque por poco, no, o sea, por pedacitos, por décimas o por centésimas podría no haber pasado. La cosa es, chicos, estamos hablando del primer lugar a medicina, sacó 32 preguntas buenas en competencia lectora y 30 preguntas buenas en razonamiento lógico. Y estamos hablando de casi de los últimos lugares a medicina, o sea, de los últimos porque se admitieron 135 a 140. Claro, y es otra cosa, Cami, que el examen de competencia lectora, o sea, no estoy juzgando a la persona, estoy mostrándoles cómo cambia tanto y depende de tantas variables. Este examen de competencia lectora tuvo un texto. Normalmente ustedes están acostumbrados a 2 textos y a hacer intertextuales y a descansar de un texto y luego ir a otro, pero no. Este examen estuvo muy duro porque tuvo un solo texto. O sea, si no lo entendías, te tirabas las 40 preguntas de competencia lectora. ¿Sí se entiende eso, chicos? O sea, se ve como, si entienden, si pueden entender cómo. Sí, Cami, por eso. Estoy hablando estaba hablando del que no era, gracias. Estaba hablando de jornada 7, que fue un solo texto. Este fue el que fue un texto, en cambio jornada 6 fueron 2 textos. Claro, pero a eso me refería, que justamente este 72.5 en ese puntaje bruto, a pesar de que fue una persona que se preparó muy bien, le tocó la desgracia de un examen en competencia lectora mucho más difícil por el hecho de que fuera un solo texto complejo, el de la inteligencia, y que luego tuviera que responder 40 preguntas a partir de ese texto. Entonces, lo que quiero mostrarles es cómo, por ejemplo, de los últimos lugares a medicina, que cuando digo eso no quiero subestimar a la persona ni mucho menos, además lo adoro, sino hacerles entender lo siguiente. Sí, hacerles es muy teso. Lo que quiero es hacerles entender lo siguiente. Imagínense, esta persona sacó 29 preguntas buenas en competencia lectora, o sea, sacó menos que el primer lugar. Sí, el primer lugar sacó 35 buenas en competencia lectora, pero sacó más, o sea, sacó una pregunta más que el primer lugar. ¿Se dan cuenta? O sea, esta otra persona sacó incluso una pregunta más en razonamiento lógico que el primer lugar. Entonces, lo que quiero mostrarles es cómo en carreras de alta competencia se vuelve muy importante que tengan en cuenta todos estos consejos. Competencia lectora es una materia que está muy subestimada y es muy importante que la estudien para hacernos la cuña publicitaria de una vez antes de que se empiecen a ir. Entonces, si quieren prepararse, si quieren prepararse muy bien para este próximo examen de admisión, si lo necesitan, entonces estamos en inscripciones, la profe Sara y yo. La profe Sara es una profe, es filóloga y está súper bien preparada para ayudarles con ese proceso de lectura y darles muchos tips y muchas estrategias importantes de cómo afrontar el examen de admisión.
¿cierto? Y bueno, y por mi lado, con todas las ganas y con todo el amor, los puedo recibir también en el curso. Tengan en cuenta entonces que prepararse con inteligencia incluye una preparación en ambas áreas. No pueden descuidar las dos, ninguna de las dos. Y en todo caso, va a ser mucho más importante competencia lectora por el hecho de que afecta razonamiento lógico y por el hecho de que no ayuda tanto la estandarización. O sea, la estandarización no sube tanto, no infla tanto en competencia lectora como en razonamiento lógico, y eso implica que entonces en competencia lectora pues vamos a tener que ser lectores competentes de todos los días. Ahora, en razonamiento lógico, es muy importante que mejoren su cálculo mental y que aprendan a razonar sin depender de las fórmulas. Los invito entonces a que se metan al curso. Es un curso que está orientado a no pensar en las fórmulas, no pensar en las recetas mágicas, porque en realidad no las hay, sino a aprender a pensar. Porque cuando uno aprende a pensar, pues está listo para cualquier situación en la vida. Por eso yo creo que este examen de admisión, en realidad los que tienen la fortuna de prepararse para la Universidad de Antioquia, se están preparando para la vida y ese es un gran regalo. Eh, por último, chicos, no todo depende de nosotros. Cuando reciban esos resultados, abrácenlos con amabilidad. Si no son como querían, no se den tan duro. No se hagan la vida de cuadritos por el simple hecho de que hay como una pausa en el camino. Eh, y a mí me gustan esos tres pasos porque uno tendría que, frente a cualquier cosa, prepararse para lo peor, o sea, a tener un trabajo duro como si la suerte no le fuera a ayudar, esperar lo mejor, o sea, esperar que la suerte sí le ayude un poquito o esperar que las condiciones sí se den de la mejor manera posible, pero es muy importante aceptar lo que venga, porque en últimas no podemos estar peleando todo el tiempo contra las cosas como se nos van dando y después, cuando uno mira en retrospectiva, también se da cuenta que tal vez las cosas así como se dieron fueron de la mejor manera o tenían que darse así para aprender otras cosas o para conocer a ciertas personas o para tener ciertas experiencias que no se hubieran podido dar de otra manera. Entonces, no se den tan duro, abracen lo que sea que llegue el 28. Estoy ahí para lo que necesiten. Les voy a dejar mi número les voy a dejar mi número de WhatsApp para que si se quieren inscribir a los cursos, ya les voy a dar la información de los cursos. Y bueno, Profe, ya les respondo preguntas, cuéntenme. no le iba a decir que una chica había preguntado algo en el chat. ¿Por qué si el examen de competencia estaba tan duro, la estandarización no sube tanto? Cami, porque recuerda que también depende de la desviación estándar. O sea, que no solamente depende del promedio, el promedio se ve afectado por la dificultad, sino que también depende de la desviación estándar. Entonces, si la desviación estándar no, digamos, míralo acá. Acá está como esa otra. Lo que pasa es que esa parte de la desviación estándar es un poquito más difícil de entender, pero tiene que ver con cómo queda esta razón. O sea, si esa razón queda mayor a 1 o menor a 1. Si esa razón queda mayor a 1, entonces esta diferencia se va a amplificar. Lo vimos en el curso, ¿te acuerdas? Cuando multiplicamos por un número mayor que 1, entonces amplificamos la cantidad. En cambio, cuando multiplicamos por un número menor que 1, reducimos la cantidad. Las inscripciones, tanto de competencia lectora con la profesora como conmigo, están abiertas todo el mes. Los dos comenzamos el curso el 9 de agosto, pero yo hoy comienzo el curso de nivelatorio matemático. La clase de hoy y la de mañana son gratuitas y son abiertas a todo el que quieran entrar, entonces bienvenidos. Los que no conozcan el enlace de la clase de ahorita ya se los comparto. Pero pues nada, lo que les digo es muy importante pues que cuando lleguen esos resultados, ustedes de verdad piensen en pues en lo que implicaron, en el camino que recorrieron, en todo lo que aprendieron en ese camino. Ya les voy a dar
el enlace para la clase de ahorita. Es una clase abierta, hoy y mañana. Vamos a hablar sobre las estrategias de razonamiento lógico generales y mañana vamos a hablar sobre trucos de cálculo mental. Entonces, bienvenidos para que asistan. Sara, sí, la grabación la vamos a enviar, claro, la vamos a compartir. Bueno, chicos, ¿alguna otra pregunta? Vayan a descansar porque ahorita tenemos entonces clase a las 6.